tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra serie de grupos en casa. En esta ocasión nos estamos viendo el estudio de manera en línea, pero creyendo que sigue el Señor edificando nuestras vidas y hablando a nuestro corazón, siempre a través de su palabra. Y la palabra de Dios es la que hace la obra en nosotros, ¿verdad? La que nos transforma y nos cambia y nos transforma. Así que te animo a que dispongas tu corazón en este tiempo, que hayas alabado al Señor, adorado al Señor. Si no, esta es una buena oportunidad para ponerle pausa a la clase, al video, y tener un tiempo de adoración. Preparar tu corazón con tu familia para que disfruten este tiempo juntos de estudio de grupos en casa. Creo que puede ser de mucha bendición. Así que te animo a que lo hagas diferente y te animes a participar de esto. Y bueno, estamos viendo en nuestra serie de grupos en casa y de estudios esta serie titulada No te distraigas. Estamos basando las enseñanzas de cada mes a través de la palabra que comparte nuestro apóstol Paco Garza para las palabras del año 2026. Y estamos en esta primera parte de este estudio. No te distraigas. Hemos visto la semana pasada nuestra introducción y hemos titulado esta parte 1 de este estudio Un simple descuido. Y quiero iniciar entrando de lleno en la palabra. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 1, el pasaje central que leímos en la iglesia, en la introducción, y es: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La escritura nos dice aquí que tengamos cuidado, ¿verdad? De deslizarnos, de descuidarnos. No dice de pecar gravemente, no dice de negar la fe, de abandonar el camino del Señor. Dice que tengamos cuidado de distraernos, de deslizarnos. Esto no es algo que sucede de repente, es un descuido silencioso, progresivo. Y está ahí en nuestro estudio, dice, y lo más peligroso es que puede ser imperceptible. Los descuidos y el estarnos descuidando de nuestro caminar con el Señor, de nuestra relación con Dios, muchas veces llega a ser imperceptible. A veces es un simple descuido que no atendemos, no le ponemos la atención necesaria, y entonces cuando menos lo esperamos hay grandes consecuencias. Entonces, es lo que la Escritura nos está animando a que no nos deslicemos, a que no nos distraigamos, ¿verdad? Dice ahí en nuestro estudio: cuando dejamos de atender. La distracción en nuestras vidas comienza cuando ya no prestamos atención al Espíritu Santo. Cuando escucho la palabra, pero no la proceso. Cuando estoy presente físicamente, tal vez en un servicio, en una reunión, a lo mejor en un tiempo como este, o en una reunión de grupos en casa, en un tiempo de oración, pero estoy ausente en mi mente, estoy ausente en mi espíritu. En el pasaje que leíamos este domingo, dice ahí el estudio, en el culto en espíritu diferente, leíamos Hebreos capítulo 3 en el versículo 12, y dice el autor de Hebreos, y les advierte del corazón que hay en ellos. Dice Hebreos capítulo 3 versículo 12: mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Señor nos advierte de un corazón malo. Es un corazón que comienza a enfriarse. Aprendíamos también en la enseñanza de espíritu diferente que el problema del corazón del pueblo, a comparación de Caleb, es que su corazón vagaba, su corazón continuamente estaba, ¿verdad?, distrayéndose con otras cosas, y ese era el problema del espíritu que había en el pueblo. Entonces, cuando nosotros dejamos de atender, es cuando el corazón empieza a enfriarse en nuestras vidas. Este pasaje nos invita a que atendamos la voz de Dios. Dice el versículo 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo del capítulo 3 de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Si oímos la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. Cuando dejamos de atender, cuando dejamos de oír la voz de Dios, cuando dejamos
de atender la voz del Espíritu Santo es, amados, cuando nosotros podemos empezar a pagar consecuencias, ¿no? Y es lo que debemos de cuidar en nuestras vidas. Debemos de atender continuamente nuestro corazón referente a las distracciones que quieren apartarnos de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dice ahí nuestro estudio: descuidos pequeños, consecuencias grandes. En el Cantar de los Cantares hay un pasaje muy famoso de Salomón. Bueno, se cree que Salomón es quien escribe Cantar de los Cantares. Y Salomón, la oración y las palabras que se dedican el novio y la novia, que son palabras de amor. Dentro de los capítulos que son muy interesantes, hay una porción de estos pasajes muy popular, muy famosa, que dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Llama este pasaje de la Escritura a cuidar las cosas pequeñas que pueden echar a perder todo un fruto, toda una cosecha, ¿no? Y las distracciones justamente son los que hacen. Las distracciones pequeñas son justamente lo que echan a perder algo grande que Dios puede hacer o quiere hacer con nosotros. Dice ahí en el estudio: las distracciones que nacen del descuido siempre son pequeñas. Por eso la advertencia es: cazad las zorras pequeñas. Esto está en Cantar de los Cantares capítulo 2, verso 15. Y hay puse una pequeña lista, pero eso se puede extender más. La lista nos dice: dejar de orar un día, dejar de congregarse con intención. Este domingo no quiero ir, esta reunión no, prefiero descansar, prefiero hacer otra cosa, prefiero ir a otra parte. Dejar de congregarse con intención, leer la Biblia sin atención. A veces es algo muy común que nos puede pasar. Estamos leyendo, pero no le estamos prestando atención, simplemente estamos leyéndola. Y algo más profundo en el espíritu es perder la sensibilidad al Espíritu Santo. Estos son descuidos que son pequeños, que son ahí poco a poco, que se van acumulando, pero como dice en nuestro estudio, pequeñas omisiones traen grandes consecuencias. Pequeñas omisiones traen grandes consecuencias. A veces en el momento, hermanos, por un día que dejamos de orar, decimos: bueno, pues no pasó nada, ¿verdad? No oré hoy, hoy no tuve mi devocional porque estaba muy cansado, pero bueno, mira, no sucedió nada. Pero la realidad es que en lo espiritual sí pasan cosas cuando tú y yo no atendemos lo importante, cuando tú y yo no atendemos lo que el Señor nos está pidiendo que cuidemos. Proverbios capítulo 24, en el verso 30 al 34, me gustaría que lo repasáramos juntos y lo leyéramos ahí en donde estamos. Y dice la Escritura de esta manera, Proverbios capítulo 24, verso 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, ¿no? Mano sobre mano, ¿verdad? Otro poco para dormir, dice, y así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ahí no dice que la viña fue destruida por un ejército, la viña fue invadida por negligencia, un poco de sueño, un poco de pereza, un poco de descuido, y el resultado fue la ruina de esa viña. Lo que no cuidamos, lo perdemos, mis hermanos. Lo que no cuidamos, lo perdemos. Y eso es un riesgo al que todos estamos expuestos y debemos de prestar mucha atención en nuestras vidas. Pequeños descuidos son consecuencias grandes. Ahora, el descuido también, ¿verdad? El distraerse también trae otro problema, que es endurecimiento del corazón. El descuido endurece el corazón. En Hebreos capítulo 3, pasaje que leímos hace un momento, dice la Escritura, para que no endurezcan su corazón. Dice la Escritura que cuando el Señor haya hablado nuestras vidas, que no endurezcamos
nuestro corazón. El endurecimiento, dice el estudio, no es instantáneo, es algo que se va manifestando poco a poco, se van acumulando áreas en mi vida que resultan en el endurecimiento y comienza con pequeños descuidos, solamente un simple descuido, ¿verdad? Ya no me conmueve la adoración, ya no me inquieta el pecado, ya no siento urgencia por buscar a Dios, ya no escucho la palabra con hambre en mi corazón. Si ya no la escuché el domingo, ya no la escucho en la semana, ¿verdad? Si me tocó hacer otra cosa, si me tocó servir, si me tocó estar atendiendo otra cosa, ya no le pongo atención a la palabra. Son cositas ahí que empiezan a surgir en nuestro corazón, amados. Ya no hay hambre por esa palabra. Y entonces, cuando se empieza a perder el hambre por Dios, el hambre por la búsqueda de Dios, son los simples descuidos que van endureciendo nuestro corazón. Van endureciendo nuestro corazón. Dice ahí en los tiempos de Samuel, y si quieren leer el pasaje, 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Jehová escaseaba. En esos tiempos la palabra de Jehová escaseaba. Vemos a un sacerdote, Elí, distraído, dormido, mientras Dios le hablaba a un joven Samuel que estaba atendiendo la voz del Señor. En ese tiempo la palabra escaseaba no porque Dios había dejado de hablar, sino porque el pueblo y su sacerdote dejaron de escuchar. El descuido nos endurece y apaga nuestra sensibilidad. En este pasaje de Hebreos, en este pasaje de Samuel que les estoy comentando, el problema es cuando empieza a escasear la palabra de Dios. Cuando empezamos a bajar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Cuando empezamos a ponerle las distracciones, los simples descuidos empiezan a ser mucho más importantes y la palabra de Dios empieza a menguar en nuestra vida. Empieza a ser cada vez menos. La advertencia de Hebreos, a los hebreos, dice: no endurezcan su corazón. Cuando el Señor les hable, no endurezcan su corazón. Y es el llamado de Dios para nuestras vidas, amados. Eso es lo que debemos de cuidar fervientemente. Que no escasee la palabra de Dios. Que no mengue la palabra de Dios para no endurecernos. Porque el resultado de dejar de escuchar al Señor y escuchar su voz es el endurecimiento de nuestro corazón. Empezamos a endurecernos. Es más difícil perdonar. Dejamos de amar. Dejamos de reaccionar como Cristo lo haría. Cambiamos nuestras actitudes, cambiamos nuestros comportamientos, nuestras acciones comienzan a ser diferentes y el resultado es el endurecimiento, y es justamente por eso, porque estoy descuidando la comunión, la palabra, el crecimiento en el Señor. Y esos son los descuidos a los cuales debemos de tener mucho cuidado. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, y es un pasaje que conocemos muy bien, pero quiero que prestemos atención a la palabra de Jesús a la iglesia, porque es una palabra para nosotros y es el llamado antes de que sea demasiado tarde. En el capítulo 2, en el verso 4 y 5, en el mensaje a la iglesia en Éfeso, dice la palabra de esta manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso: has dejado tu primer amor. Las palabras de Jesús, dice nuestro estudio, es un llamado de atención a algo que han dejado, descuidado. No los condena, los llama a recordar para que se arrepientan y vuelvan a Él. Y este es el mismo llamado que el Señor hace a nuestra vida. Puede que no estemos en un pecado escandaloso, pero puede que estemos descuidando áreas de nuestra vida espiritual. Puede que nos estemos deslizando, pero Jesús nos llama a despertar. Si has descuidado tu primer amor, vuélvete, arrepiéntete, vuelve a mí, nos dice el Señor Jesucristo. Y ahí en donde estamos, podamos reaccionar
y despertar, de deslizarnos de los pequeños descuidos, de los simples descuidos que pueden apartarnos y alejarnos del Señor y de su propósito para nuestras vidas. Conclusión. Escribí ahí: me gustaría terminar este estudio con un tiempo de reflexión para analizar nuestras vidas. Y me gustaría que lo hagamos, que tomemos un tiempo para responder las siguientes preguntas con sinceridad delante de Dios. Ahí está, 4 preguntas que escribí para que meditemos en ellas. Y quiero invitarte, junto con tu familia, ahí en donde estás, a que hagan estas preguntas juntos, o individualmente, uno por uno, como ustedes sean guiados por el Señor ahí en su tiempo de estudio. Y pongan algún canto, alguna alabanza, ahí si ustedes así lo desean, y mediten en estas preguntas, analicen y permiten al Espíritu Santo que vea su corazón, que entre, ¿verdad?, en sus vidas, que alumbre sus vidas y puedan responder con sinceridad delante del Señor. Estas preguntas: ¿estoy menos sensible que antes? ¿Ya no soy tan sensible al Señor? ¿Ya no soy tan sensible a su voz como a lo mejor en un tiempo lo fui? ¿Estoy más cómodo con cosas que antes me incomodaban? Por antes yo empecé a crecer en un área de mi vida de santidad y me incomodaban ciertas cosas, pero a lo mejor en mis descuidos me han llevado a estar más cómodo con lo que me incomodaba, con las cosas que no están bien. ¿Estoy sustituyendo comunión con Dios por actividad? ¿Me pongo a hacer otras cosas en lugar de tener mi tiempo con Dios? ¿Estoy descuidándolo? Y número 4, ¿estoy perdiendo el hambre espiritual? ¿Estoy perdiendo ese gozo de ir a la casa de Dios? ¿Estoy perdiendo ese gozo de entrar en su palabra? ¿Estoy perdiendo ese gozo de orar, de congregarme con mis hermanos? ¿Estoy perdiendo mi hambre espiritual? Que Dios nos libre de toda distracción, por más pequeña o simple que parezca. Amada iglesia, meditemos, tomemos un tiempo delante del Señor, oremos al Espíritu Santo y que Él nos ayude a cumplir su propósito en nuestras vidas sin distraernos, sin deslizarnos, llegar hasta la meta. Te animo que ahí en donde estás tomes un tiempo con el Señor, adoren al Señor, busquen al Señor juntos y podamos pedirle que Él nos ministre con su presencia y volvamos a ese primer amor y restauremos las cosas que puedan estarse perdiendo a causa de la distracción. Que Dios te bendiga.